Estamos con Blanca Gutiérrez, ella es guatemalteca y lideresa de la iniciativa de migraciones de la Federación Internacional de Fe y Alegría, y le hemos invitado para comentarnos cuáles son las iniciativas que se están realizando desde el ámbito de las migraciones, y particularmente porque vimos que participaste, Blanca, en el conversatorio organizado por el Servicio Jesuita de Refugiados. Este conversatorio fue titulado Desafíos Educativos al Caminar, y sabemos que se hizo la presentación de un informe. Cuéntanos un poco cuál es el contenido de este informe y cuál fue tu participación dentro de este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, en el conversatorio estuvimos dialogando sobre este informe, sobre los principales retos que se encontraron al hacer el análisis en algunos países de Sudamérica y de México, ¿no? Entonces, en el informe principalmente se plantea las dificultades que se han encontrado en el acceso al derecho a la educación contenido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el acceso a la educación inclusiva para todos y todas. Y este acceso a ese derecho es un poco más difícil de lograrlo cuando se trata de población en movilidad humana, población refugiada y población en estos espacios de tanto movimiento, ¿no? Que no tienen regularización en cuanto a su documentación para participar en un país. Es interesante el informe porque nos habla de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de Perú y de México, y de cómo estos países han avanzado de cara a formalizar procesos educativos para personas que son migrantes o desplazadas forzadas. Se han abierto puertas en los ministerios de educación para que estas personas de la movilidad humana puedan acceder a educación, incluso sin tener documentos que los regularicen en estos países que son de destino. Es una realidad que a mí me interpeló fuertemente, porque al estar en Centroamérica y conocer cómo es la realidad de las personas que están en movilidad humana en Centroamérica, hay unas diferencias sustanciales en cuanto a que las personas desplazadas, forzadas, migrantes, que llegan a nuestros países como países de destino, si no tienen documentación legal, no pueden acceder a los servicios educativos con total libertad. Entonces, creo que hay avances significativos en el sur de América y en México de cara a la atención de la población migrante en procesos educativos. Me pareció sumamente interesante también la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil en la defensa del derecho a la educación. Estuvo participando en este conversatorio una representante de CLADE, que tiene ya mucho tiempo esta institución de estar luchando por el derecho a la educación, y me pareció también muy interesante una perspectiva que tenía el informe, ¿verdad? Y es que el derecho a la educación es un medio para acceder a otros derechos y para la consecución de la paz y la justicia. Entonces, creo que nosotros como Fe y Alegría, que estamos trabajando en educación desde hace tantos años y que estamos ahora iniciando un camino de trabajo con población migrante en algunos países o con población en riesgo de migración, tenemos que poner un foco más en la atención a estos procesos vinculados al acceso a derechos, a educación inclusiva para todos y todas, más allá de la inclusión como la hemos dimensionado en Fe y Alegría, ¿verdad? Que dimensionamos la inclusión de cara a temas de género y de cara a temas de discapacidad, pero no en cuanto a personas que están en movilidad humana y que por sus condiciones de regularización en los países de destino, se les dificulta tanto acceder al derecho. Qué interesante esto que nos cuentas, Blanca. Vamos a regresar sobre algunas de las ideas que nos has estado comentando.
Pero quisiera ahora abordar, sabemos que en general en casi toda América Latina estamos viviendo una crisis migratoria. Hay muchas personas que están saliendo de nuestros países para ir a Estados Unidos o a otras zonas del mundo. Desde la perspectiva de este informe llamado Migración Forzada y la Garantía al Derecho a la Educación, este informe del Servicio Jesuita de Refugiados, ¿cuáles dirías que son los principales retos, obstáculos, desafíos que viven las personas refugiadas, migrantes desplazadas, específicamente en relación con el derecho a la educación? Uno de los retos más importantes es el poder asentarse en el país. Ayer justamente hablaba con alguien muy cercano de un diálogo que hubo en el país, acá en Guatemala, sobre migración y sobre la trata de personas. Entonces, en este tema, una persona del sector salud decía de que a la frontera, o una de las muchas fronteras que tenemos con Honduras, llegaban personas que habían sido víctimas de violación y que ellas estaban atendiéndolas en el sector salud. La persona de fiscalía que estaba en este conversatorio le dice a la señora del Ministerio de Salud, pero usted se da cuenta que ahí estamos hablando de dos delitos. El primer delito es la violación y el segundo es el que comete usted al omitir la denuncia. Y entonces responde muy acertadamente la persona del sector salud. Claro, me doy cuenta que hay dos delitos, pero ustedes están viendo esto desde la perspectiva de gobernanza, de gobernabilidad, y no desde la perspectiva humana del migrante. ¿Estamos preguntándole a los migrantes si quieren ser víctimas? Entonces, desde ese análisis, desde esa reflexión que hace la señora del sector salud, ¿verdad? Después menciona, ellos lo que quieren es transitar, y si para transitar por nuestro país tienen que ser víctimas, están dispuestos a asumirlo. Entonces, creo que nosotros, como sector educación, también tenemos que preguntarnos cuáles son esas necesidades que tienen los migrantes para atender desde nuestros espacios educativos las necesidades que tienen los migrantes y los desplazados forzados. En primera instancia, reconocer que lo que necesitan es asentarse en un territorio, conseguir los satisfactores mínimos de vida, conseguir trabajo, conseguir cómo darle alimentación a sus hijos, si llegan con algún problema de salud, conseguir atención en salud y ojalá salud integral, que atendiera no solo la parte física, sino que la emocional y la espiritual, ¿verdad? Eso sería una maravilla. Entonces, hay que ir viendo cómo desde nuestros espacios educativos podemos atender algunas de esas necesidades. Y la pregunta es cómo, ¿verdad? Yo veo que hay posibilidades de generar programas que se enfoquen a la consecución de medios de vida. También hay programas de atención psicosocial. Nosotros en Fe Alegría Guatemala trabajamos con la Red Jesuita con Migrantes, un programa de atención psicosocial que se llama Los Vuelos de la Zacuán, que es para apoyar a los familiares de migrantes, pero funciona perfectamente bien para una persona que ha sido desplazada forzada de su país o que es migrante de destino en nuestro país. Entonces, creo que ir identificando los retos implica acercarnos a la población migrante, tener una cercanía y escucharles y entender que sus necesidades van a prevalecer más allá de nuestras intencionalidades. Si nuestra intención es dar educación pura y dura desde los espacios formales, posiblemente no vamos a poder satisfacer lo que ellos necesitan en ese momento, que es atención de necesidades primarias. Pero si focalizamos a esas necesidades que tienen, pues yo creo que podríamos hacer aportes muy importantes. Ese es uno de los primeros retos, acercarnos. El segundo reto que yo veo trascendental es el que se está llevando a cabo a través de esta gran campaña por el derecho al aprendizaje. Y es donde yo encontraba vínculos muy cercanos con lo que está trabajando el Servicio Jesuita para Refugiados. Ellos están trabajando incidencia política para favorecer el derecho a la educación desde ese enunciado de educación inclusiva que mencionan los ODS en ese ODS 4, ¿verdad?
Entonces, creo que si desde esta campaña y desde los procesos de incidencia política que se hace en Fe y Alegría, se pudiese lograr transformar algunas políticas educativas de los países para que haya mayor acceso a educación de personas que están en situación de solicitud de refugio o que están asentándose en un país. O sea, tenemos una gran cantidad de niños venezolanos, de niños haitianos que están llegando a nuestros países y que no han podido acceder a la educación porque no tienen documentos, porque no pudieron salir de su país llevándose toda su papelería del colegio, ¿verdad? Entonces, era recoger la papelería o esperar a que te capturaran o te mataran. Ante esta situación, yo creo que incidir en los ministerios de educación para que puedan, primero, entender la realidad del migrante y segundo, partiendo de esa realidad, hacer procesos que sean más inclusivos. Eso sería uno de los retos, yo creo, más importantes en los que sí necesitamos trabajar en red para poder impactar de manera directa y más profunda. Lo significativo de lo que nos estás comentando, y ya lo mencionaste en tu respuesta anterior, es cómo esto se enmarca en esta mirada más amplia de la educación. Y creo que a eso apela la campaña que Fe Alegría a nivel federativo está construyendo sobre el derecho al aprendizaje. No es solamente el derecho a la educación formal en el ámbito de la escuela, en el ámbito institucionalizado, que por supuesto que es importante y para esta población que está en situación de migración, de tránsito, algunos refugiados, necesitan la accesibilidad a esta mirada de la educación institucionalizada. Pero nos has hablado del derecho al aprendizaje desde esta perspectiva de que cómo atendemos las necesidades psicosociales de esta población. ¿Puedes hablarnos un poco más de esta mirada? ¿Qué implica el derecho al aprendizaje para la población migrante? Bueno, es más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Es atender desde las necesidades y entender que el educando es persona y una persona tiene una multidimensionalidad en su humanidad, ¿no? Entonces son seres mentales, por supuesto, que hay unos procesos cognitivos ahí que son necesarios atenderlos desde un ámbito educativo, de áulico o no formal, pero también somos personas que tenemos una dimensión emocional, social, espiritual. Entonces, si los procesos educativos fueran integrales e integradores, lograríamos que estas personas que están en condición de movilidad humana, que son desplazados forzados, migrantes de destino, puedan acceder a procesos que atiendan esa integralidad. Tenemos que reconocer que cuando una persona sale de su país, desplazado, forzado, y yo siempre he mencionado, ¿verdad?, que cuando hablamos de la migración económica, ya debería de considerarse también un tipo de desplazamiento forzado, porque estamos ante situaciones económicas que ponen en riesgo el acceso a alimentos y, por tanto, la vida. Entonces, para mí, nuestra gente que se va de mi país, de Guatemala, porque no tienen cómo conseguir un trabajo, porque van a ir a trabajar a Estados Unidos o al país que les dé espacio para vivir, haciendo lo que no hacen los nacionales. Son personas que están buscándose la vida, están buscando sobrevivir. Entonces, ante esto, tenemos que reconocer que estos procesos rompen el tejido social de esa persona, rompen la estructura familiar. Son personas que llegan deconstruidas al país de destino. Por eso es importante trabajar el corazón, trabajar el espíritu, trabajar esas emociones que llegan, porque no podemos educar a alguien que va destruido. Es muy difícil que los procesos educativos se asimilen si no tenemos paz interior, si no tenemos salud mental, si no tenemos un tejido social que nos acoja. Yo creo que la escuela, los espacios educativos formales y no formales,
empiezan a ser para estas personas que están en situación de movilidad humana espacios de tejido social. Empiezan a ser esas pequeñas redes que nos soportan cuando llegamos a un lugar donde no conocemos a nadie. Yo le apuesto mucho a que desde lo educativo también se trabajen las dimensiones, y Fe y Alegría le apuesta al trabajo educativo integral. Por eso somos un movimiento de educación popular y promoción social, y en esto de educación popular y promoción social se abarca en la promoción social la integralidad del ser humano, ¿no? Estamos con Blanca Gutiérrez. Blanca, tú eres lideresa de la iniciativa de migraciones dentro de la Federación de Fe y Alegría. Nos contabas más temprano que es una iniciativa relativamente que está arrancando con varios procesos, pero Fe y Alegría en muchos países no ha dejado de hacer estrategias, actividades, proyectos, procesos que atienden las necesidades de la población en movilidad humana. ¿Puedes contarnos un poco qué es esto que hemos estado haciendo como Fe y Alegría para esta población? Hay muchas dinámicas, y lo más bonito es que cada una de las dinámicas se enfoca a esos procesos de educación popular de los que hablaba Pablo Freire, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención que van vinculados al contexto, y eso le da sentido al quehacer en el tema de migraciones. Es así que en Centroamérica, en los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, no trabajamos con migrantes de destino. Nuestros Fe y Alegría no tienen, por esta misma situación política que les niega el acceso a la educación de una forma sencilla, los migrantes no acceden a nuestros espacios educativos. Además, somos países de tránsito, entonces son migrantes de paso, ¿no? Ellos van pasando por nuestros países y no tienen una permanencia que les permita acceder a los sistemas educativos. Pero con lo que sí trabajamos es con personas que son hijos de migrantes, y es una realidad muy distinta de la migración. Trabajamos con estudiantes cuyo proyecto de vida se enfoca a migrar. En este sentido, las acciones que se trabajan en Guatemala, Honduras y El Salvador están enfocadas a la atención psicosocial por el duelo de la migración, por la partida de uno de los familiares del núcleo familiar cercano, y trabajamos proyecto de vida. Trabajamos también algunas dinámicas que fortalecen capacidades para que los chicos y las chicas puedan desarrollar su proyecto de vida en el país de origen o en el país de destino que ellos elijan, ¿verdad? Reconociendo siempre que el derecho a migrar o a no hacerlo es así, ¿no? Es un derecho. Panamá, que tiene una dinámica completamente distinta, está trabajando fuertemente procesos de acogida de migrantes y procesos educativos enfocados a esas necesidades que mencionaba antes, ¿verdad? Ellos han identificado cuáles son las necesidades de los migrantes que están llegando, de los desplazados forzados que están llegando a Panamá, y desde esa perspectiva están haciendo la educación para adultos, atención psicosocial, apoyo legal, apoyo de acogida. Entonces, creo que las dinámicas son variadas y van a depender del tipo de sujeto de la migración con el que estamos trabajando en cada país, que está inserto en nuestro ADN, ¿no? De trabajar desde la realidad. Entonces, me parece muy lindo que eso no haya sido solo retórica, sino que es una práctica común en los Fe y Alegría, el acuñar nuestras acciones desde el sentir de ese diálogo que surge con la población que trabajamos. Son respuestas diversas a una realidad compleja, ¿no? La diversidad de situaciones que se enfrentan en la población migrante en movilidad, situación de movilidad humana, nos cuestiona bastante, ¿no? Finalmente, Blanca, participaste en este conversatorio organizado por el Servicio Jesuita de Refugiados. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las oportunidades de articulación con otras organizaciones, en este caso con una de la Compañía de Jesús,
para garantizar el derecho al aprendizaje, especialmente en este ámbito de las migraciones. ¿Por qué es importante este trabajo en red? Es sumamente importante. Primero, porque también es parte del ADN de las obras de la Compañía de Jesús. Y tenemos una facilidad muy grande de trabajar con obras que son cercanas por nuestra mística, por nuestra identidad espiritual, ¿no? El Servicio Jesuita para Refugiados ya trabaja una dimensión educativa, pero no tiene centros educativos, y nosotros sí. Entonces yo creo que por ahí hay un foco de atención muy específico con el que podemos trabajar con el Servicio Jesuita para Refugiados, pero no es la única obra de la Compañía de Jesús que está trabajando con población en movilidad humana. También trabaja con este tipo de población vulnerable la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita con Migrantes, y estas obras tienen 3 dimensiones. La dimensión investigativa teórica, que es la que se encarga de recoger toda la información acerca de migración, la dimensión de acompañamiento psicosocial, que es donde se está haciendo acompañamiento directo a los familiares de migrantes o a los migrantes, dependiendo de la realidad de cada país, y la dimensión de incidencia política. ¿En dónde nos podemos vincular con la Red Jesuita con Migrantes? En las 3 dimensiones, porque Fe y Alegría realiza las 3 cosas. Hacemos investigación y tenemos sujetos, yo voy a decir que son sujetos de investigación y no objetos de investigación, porque lo de nosotros tendría que ir mucho más enfocado a investigación, acción participativa, por tanto, son sujetos de procesos de cambio, ¿no? Y hacemos procesos de transformación a través de la investigación. Tenemos ese acumulado de personas, millones de personas que están con nosotros y podemos hacer procesos de investigación muy bonitos que ya hemos hecho también con la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala. En la dimensión de acompañamiento es donde nos vinculamos Fe y Alegría Guatemala con la Red Jesuita con Migrantes, y creo que sería una dinámica que se podría emular en cualquiera de los otros países, porque el tema de acompañamiento psicosocial que trabaja la Red Jesuita con Migrantes se articula perfectamente bien con la educación popular. Va desde lo dialógico, desde esta atención integral, y es educativo y es también espiritual. Entonces creo que por ahí tenemos unos nexos muy bonitos. Y por supuesto la incidencia política, nosotros estamos haciendo incidencia política. Si focalizamos el tema al igual que lo está haciendo el Servicio Jesuita para Refugiados y lográramos articular Fe y Alegría como esta gran red que somos, este gran movimiento que somos, Red Jesuita con Migrantes y Servicio Jesuita para Refugiados en la tónica de incidencia para el derecho a la educación de las personas en movilidad humana, yo creo que haríamos un impacto impresionante. El reto es lograr concentrar, y yo creo que en ese camino vamos en la iniciativa. Ese ha sido el sueño que tenemos como iniciativa, articularnos con otros, y ya estamos teniendo en perspectiva algunas reuniones con los coordinadores de estas redes para poder materializar. Sin duda hay muchas oportunidades para fortalecer el trabajo en red y de esa manera ser más eficientes, más eficaces y tener un impacto mayor en beneficio de la población en general. Pues bien, vamos a cerrar aquí esta entrevista. Agradecemos a Blanca por acompañarnos hoy y dedicarnos estos minutos. Blanca, ¿quieres dejarnos un mensaje de despedida? Agradecer el tiempo, agradecer el espacio y motivarnos a estar en esta gran campaña por el derecho a la educación desde nuestros espacios, desde nuestras Fe y Alegría y desde los espacios de gobierno de los países que nos están observando. Sabemos que hay gente que está luchando también por el derecho a la educación, por el derecho al aprendizaje, y que podemos hacer mucho juntos. Conocí a alguien que es muy conocido en Fe y Alegría y muy querido también, que decía: hacemos juntos lo que solos no podemos,
y este trabajo que es tan fuerte, que es tan importante de luchar por el derecho a la educación y el derecho al aprendizaje, se tiene que hacer juntos, porque solitos no vamos a poder.